Bueno, las lenguas de señas son las lenguas naturales de todas las personas sordas que se adquieren igual en una comunidad de hablantes y que tienen su propia gramática, su propio vocabulario, se pueden estudiar en todos los niveles lingüísticos. Aunque la mayoría de las personas sordas son hijos de padres que son oyentes, muchos sí tienen la oportunidad de aprender lengua de señas. Existen distintos tipos de lenguas de señas, así como existen distintos tipos de lenguas que son orales. Por ejemplo, nosotros hablamos en México español y en Estados Unidos hablan inglés, es igual, ¿no? Aquí existe entonces una lengua de señas mexicana y en Estados Unidos existe una lengua de señas americana. Entonces digamos que pues es equivalente, va a haber una diversidad de lenguas de señas, al igual que lenguas orales. Por ejemplo, en México existen dos tipos de lengua de señas que se reconocen, que son la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Y así puede haber también variantes en los distintos países de sus lenguas de señas. Las personas que son más instruidas o que pueden ir a la escuela, que son hablantes de lenguas de señas, generalmente aprenden, por ejemplo, el abecedario de la lengua oral del país donde habitan. Por ejemplo, los sordos aquí en México aprenderían el abecedario que utilizamos nosotros en español, con señas, ¿no? Basado en señas. Entonces eso los ayuda también a comunicarse más fácilmente, a lo mejor con personas que son, pues no son necesariamente hablantes de lengua de señas mexicana, pero pues que si comparten el mismo abecedario, pues se van a poder comunicar más fácilmente. Respecto a las señas que tienen el mismo significado, yo creo que más allá de una lengua de señas, estas señas tienen que ver por contacto, ¿no? O sea, es decir, así como hay palabras que a lo mejor tienen significado similar en otros idiomas, o hay palabras que no tienen nada que ver, o sea, que son la misma palabra, hablamos español aquí en México y en Argentina, y usamos una palabra en contextos completamente diferentes, con significados diferentes, pues yo creo que eso puede pasar también con las señas. Pero a lo mejor también hay señas que se han ido como adaptando y que se han ido a lo mejor cruzando, ¿no? Por el contacto entre personas o incluso ahora por las tecnologías, y eso hace que las personas pues aprendan el significado de señas de otros lugares. Pues yo considero que sería importante, sobre todo para si queremos alcanzar lo que es la inclusión educativa y la inclusión social. No existen, por ejemplo, escuelas para sordos, en realidad, o sea, las personas que son sordas pues no tienen la oportunidad, digamos, de educarse como nosotros que somos oyentes, ¿no? Entonces me parece que sería una muy buena forma de inclusión, aunque conozco hasta cierto punto quienes estudian, bueno, que se hacen cargo de lo que es educación especial en las escuelas, algunos saben lengua de señas y pueden ayudar a este tipo de niños o de personas, pues no es igual, ¿no? O sea, no todas las personas que son sordas aprenden a lo mejor a leer los labios o aprenden a comunicarse pues oralmente. Entonces, tener ese tipo de instrucción en las escuelas considero que ayudaría mucho, porque pues también les daría la oportunidad a los compañeros aprender las señas para comunicarse con la persona sorda, y pues ayudaría bastante en un futuro para la inclusión social. También depende mucho de la comunidad de sordos. Hay comunidades de sordos que sí se involucran en lo que es la educación o solicitan al gobierno cursos especiales para ellos, y pues eso los ayuda más a que se desarrollen, ¿no? Académicamente. Pero pues no en todos lados sucede, y muchos pues no logran a lo mejor estudiar una carrera o estudiar pues ni siquiera a lo mejor la primaria, etc.